En esta clase estaremos viendo algunos de los métodos para el monitoreo del crecimiento microbiano, así como el efecto que ejercen algunas condiciones ambientales en el crecimiento de ellos. Para poder evaluar todos los aspectos presentados, así como el progreso en el sistema, es necesario cuantificar diversos parámetros, siendo la biomasa fundamental para ello. Así, diversos métodos son conocidos. Tenemos los directos, determinación del peso seco, conteo de células por microscopio, método de plaqueo, y los indirectos, como contador electrónico de células, turbidimetría, espectrofotometría, estimación de componentes celulares como proteínas, DNA, ATP, monitoreo de producción de gas carbónico, utilización de oxígeno. La escogencia de ellos dependerá de varios factores a saber: disponibilidad, economía, precisión, sensibilidad, tiempo, morfología celular. El método directo de recuento de microscopio es un método simple y económico. Para ello es necesario utilizar un dispositivo que puede ser una cámara de tipo Petroff-Hauser o una cámara de Neubauer. Estos dispositivos vienen con una cuadrícula estandarizada que, bajo un volumen de llenado específico, hacen que se pueda obtener una medida de volumen. Los recuentos microscópicos directos tienen la ventaja de ser rápidos, fáciles, económicos. Nos da información de tamaño y de forma celular. Sin embargo, no es posible distinguir las células vivas de las células muertas, a menos que se diferencien mediante un uso de una técnica de tinción vital, y es necesario realizar diluciones cuando se tienen muestras muy concentradas, lo que eso puede presentarse como una desventaja. Otro método muy utilizado es el de recuento en placa, en el cual se detectan células viables, es decir, aquellas que son capaces de formar colonias en un medio nutritivo sólido que sea apropiado. Generalmente se utilizan dos métodos: uno que es el de siembra por superficie y el otro de siembra por vertido. Cuando una muestra está muy concentrada, siempre es necesario realizar unas diluciones en serie. Así, para las siembras por superficie, que son las que vemos allí en el dibujo, en la parte de arriba del dibujo, generalmente se coloca un volumen de muestra de 0,1 mililitros sobre la placa de agar nutritivo, y luego esa se esparce con la ayuda de una varilla de vidrio doblada, como ven allí en la figura. A continuación, las placas se invierten y se incuban a la temperatura de crecimiento óptima. Todas las colonias resultantes deben estar bien separadas y que se puedan contar fácilmente. Esto también permite el aislamiento de cultivos puros cuando sea necesario. Sin embargo, los microorganismos con baja tolerancia de oxígeno no crecen en estas condiciones, a menos que se incuben en las condiciones adecuadas, ¿no? Y se puede preferir entonces el cultivo por vertido en placa, que es el que vemos en el dibujo en la parte de abajo. Aquí se coloca una suspensión de microorganismos, normalmente una muestra de 1 mililitro, en una placa de Petri, y se mezcla completamente con medio de agar fundido a unos 48 o 50 grados Celsius. Este se deja solidificar antes de que incube. Entonces, las placas de vertido dan como resultado el desarrollo de colonias microbianas en el interior del agar. Los organismos con menos tolerancia al oxígeno crecen dentro del agar, y las colonias de organismos aeróbicas a menudo tienen tamaños variables, ya que las más cercanas a la superficie tienen un mejor suministro de oxígeno. En consecuencia, es más difícil ver similitudes en la morfología colonial entre las colonias que están en superficie con las que se encuentran dentro del agar. Se debe tener cuidado para asegurarse de que el agar fundido no esté demasiado caliente, porque de lo contrario entonces algunas células microbianas pudieran dañarse y tardar en formar colonias visibles o incluso hasta.
Para mayor confiabilidad estadística, los resultados se registran solo para placas que contienen de 25 a 250 colonias. A continuación se realiza el cálculo de la concentración celular en la muestra original, teniendo en cuenta la dilución y el volumen sembrado. Ambos métodos miden las unidades formadoras de colonia, las UFC. Esto puede ser igual o no al número de células, dependiendo del grado de aglutinación y la morfología celular del microorganismo. Estas técnicas son precisas, pero por lo general es necesario un mínimo de 24 a 48 horas de incubación antes de las que las colonias sean contables. Por lo tanto, es un método relativamente lento. Por otro lado, las técnicas turidimétricas y espectrofotométricas son métodos que proporcionan un medio simple, rápido y conveniente de estimación de la biomasa total. Los métodos turidimétricos miden la luz dispersada por una suspensión de células a una determinada longitud de onda, que es proporcional a la concentración celular. Alternativamente, se puede emplear espectroscopía, usando absorbancia o tramitancia de una suspensión celular. Los métodos turidimétricos y espectrofotométricos requieren la construcción de una curva de calibración apropiada, preparadas usando suspensiones de células estándar que contienen concentraciones conocidas de células. Además, se debe tener cuidado al interpretar los resultados si el caldo de fermentación contiene partículas o está muy coloreado. Otro método es el de estimación del peso seco o el método gravimétrico. Es un método que determina el peso total de las células, tanto vivas como muertas, en muestras de cultivo líquido. Esto implica separar la biomasa de un volumen conocido de una suspensión celular homogénea. Esta se consigue habitualmente mediante filtración al vacío a través de un filtro de membrana previamente pesado con un tamaño de poro de 0.2 a 0.45 micrómetros. El filtro con las células recolectadas se seca hasta un peso constante en una estufa a unos aproximadamente 60 grados Celsius. Los resultados se expresan normalmente como miligramos de células por mililitros de cultivo. Obviamente, cualquier otro material no celular suspendido por encima del tamaño de los poros del filtro también se va a recoger y evidentemente va a causar o a provocar errores. Otras limitaciones son el tiempo necesario para obtener los resultados y el volumen relativamente grande de muestra que se necesita para obtener una biomasa suficiente para un peso preciso. Es un método engorroso para bacterias y bastante práctico para organismos filamentosos. También tenemos el método de biovolumetría de ATP. Sabemos que el ATP se pierde rápidamente de las células muertas. En consecuencia, es muy útil para determinar la concentración de microorganismos viables. La cantidad de ATP en una muestra se puede cuantificar mediante bioluminimetría del ATP. Esta técnica utiliza un complejo enzima sustrato, una luciferasa luciferina, que genera un fotón de luz por cada molécula de ATP. Cuando se agrega una alícuota de luciferasa luciferina al ATP, que ha sido extraído de una muestra de suspensión celular, la luz generada se puede detectar en un bioluminómetro. La señal resultante se amplifica y luego se expresa como una salida de datos digital o analógica. El crecimiento y desarrollo de los microorganismos se ven muy afectados por las condiciones químicas y físicas de su entorno. Sin embargo, los microorganismos han evolucionado para ocupar nichos en toda la gama de entornos de la Tierra, algunos de los cuales son muy hostiles. Los microorganismos de algunos de estos ambientes extremos tienen propiedades útiles que pueden explotarse a nivel industrial. Sin embargo, aspectos como temperatura, pH, requerimiento de agua, requerimiento de oxígeno pueden ser situaciones que compliquen el crecimiento de las células microbianas.
A medida que aumenta la temperatura, aumenta la velocidad de las reacciones químicas. Esta tasa se duplica por cada 10 grados Celsius que aumenta la temperatura. Por lo tanto, las células deberían crecer más rápido a medida que aumenta la temperatura. Sin embargo, existen límites máximos más allá de los cuales algunas macromoléculas sensibles a la temperatura, como las proteínas, ácidos nucleicos, lípidos, se pueden desnaturalizar y por lo tanto no son funcionales. También hay una temperatura mínima para el crecimiento, por debajo del cual la membrana lipídica no es lo suficientemente fluida para funcionar correctamente. Todos los organismos tienen una temperatura óptima para el crecimiento. Podemos clasificarlos como mesófilos, que son con temperaturas óptimas de crecimiento en el rango de 20 a 45 grados Celsius. Los ciclófilos, con temperaturas óptimas por debajo de 15 grados Celsius. Y los termófilos, con temperaturas óptimas superiores a 50 grados Celsius. Algunos hipertermófilos extremos pueden crecer a 100 grados Celsius o más. Generalmente se tratan de arqueas. Este tipo de microorganismos son principalmente reductores de sulfatos anaeróbicos o tienen otro metabolismo con menores requerimientos de cofactores termolábiles y por eso esa capacidad de aguantar altas temperaturas. Tienen usos industriales potenciales en la desulfuración de carbón, en la lixiviación de metales, en la generación de metano, en la producción de enzimas comerciales, especialmente enzimas como la endonucleasa de restricción o la ADN polimerasa. Así como ocurre con la temperatura, cada microorganismo tiene un pH óptimo y un rango de pH en el que va a crecer. Generalmente los hongos tienden a crecer a un pH más bajo, entre 4 y 6, en relación a la mayoría de las bacterias. Los verdaderos acidófilos tienen un pH óptimo entre 2 y 5.5. Sin embargo, la mayoría de los microorganismos son neutrófilos y estos crecen entre 5 y 9, ya que la mayoría de los entornos naturales que se encuentran dentro de la naturaleza están en este rango. Los alcalófilos tienen un pH óptimo entre 8.5 y 11.5. La mayoría de los microorganismos contienen aproximadamente 70 a 80% de agua y requieren una cierta cantidad de agua libre para realizar actividades metabólicas específicas. Cuando las células microbianas con paredes celulares rígidas se colocan en soluciones hipotónicas, absorben agua para volverse turgentes, mientras que las que no tienen paredes se hinchan y finalmente se revientan. En ambientes secos e hipertónicos, la absorción y retención de agua es problemática. Los ambientes hipertónicos pueden contener cantidades considerables de agua, pero no necesariamente está disponible para ella. De hecho, los altos niveles externos de soluto, como la sal o los azúcares, hacen que el agua salga de la mayoría de las células y se detenga el crecimiento. La disponibilidad real de agua para un microorganismo se indica mediante el término de actividad de agua, AW. Esta es la relación entre la presión de vapor del agua en la solución que rodea al microorganismo y la presión de vapor del agua pura, recordando que el agua pura tiene una actividad de agua de 1. La mayoría de las bacterias, con algunas excepciones, no pueden crecer por debajo de una actividad de agua de 0.9, lo que puede proporcionar un medio valioso para la conservación de los alimentos. Muchos hongos causan el biodeterioro de los granos almacenados, una actividad de agua de 0.7, y pueden crecer a niveles bajos de humedad. Algunas de estas especies pueden hasta no crecer en condiciones de alta disponibilidad de agua. En función de las necesidades de oxígeno, también los microorganismos se clasifican en 5 grupos principales. El primer grupo, los aerobios obligados, estos crecen solo en presencia de oxígeno.
ya que se requiere como aceptor de electrones terminal para el transporte de electrones en la respiración aeróbica. El segundo, los anaerobios facultativos, que funcionan con o sin oxígeno, pero crecen de manera más eficiente cuando hay oxígeno disponible. El tercer grupo, los microaerófilos, que requieren algo de oxígeno para la biosíntesis de ciertos compuestos, pero no pueden crecer a concentraciones normales de oxígeno atmosféricas de 21%, volumen-volumen. Deben tener niveles de oxígeno más bajos, de 2 a 10%. Un cuarto grupo, los anaerobios aerotolerantes, que esencialmente ignoran el oxígeno y crecen igualmente bien en presencia o ausencia de él. Y un quinto grupo, los anaerobios obligados, que no pueden tolerar el oxígeno, la exposición a él resulta la muerte, y al exponerse al oxígeno, la mayoría de los organismos interactúan con él para producir productos tóxicos que son altamente reactivos. Un grupo de enzimas son las superóxido dismutasas, las catalasas, las peroxidasas, que son fundamentales para catalizar los radicales libres y así mantener a las células viables. De esta forma, en la clase de hoy vimos cómo existen métodos de monitoreo para el crecimiento celular, métodos directos, métodos indirectos, y hablamos sobre las condiciones medioambientales que intervienen en el crecimiento microbiano, temperatura, pH, concentración de oxígeno,